Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta clase para el básico 3. Vamos a hacer unos ejercicios ahora porque en la clase anterior solamente habíamos visto aspectos teóricos, habíamos visto características del movimiento parabólico de caída libre, que así vamos a abreviarlo, pero no habíamos visto problemas en sí, o sea, no habíamos visto problemas sobre esto y cómo resolverlos. Yo les había dicho que no íbamos a utilizar fórmulas nuevas, íbamos a utilizar fórmulas ya conocidas. Entonces, en esta clase ya van a ver a qué me refería con todo lo que les había dicho. Vamos con este primer problema. Ya con este problema 1. Profe, aquí dice problema 3. No importa, no me hagas caso. No le hagas caso a esto. Tú simplemente considera como el primer problema 1. Una esfera se lanza horizontalmente desde un techo. Bien. Acá tenemos a un personaje realizando un movimiento parabólico de caída libre e impactando en el punto A. El punto A está aquí, o sea que llegó hasta acá. Tomando en cuenta la gráfica, calcular la velocidad con la que fue lanzada la esfera. Considerando la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. El problema siempre, la mayoría de casos, el problema te va a decir qué gravedad utilizar. ¿Sí? A ver, ¿qué me dan? La altura del edificio me dan que es 4,9 metros. Y me dan que también alcanzó a llegar a este punto A, que está a una distancia de 4 metros. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto va a ser un movimiento semiparabólico. ¿Recuerdan? Sí, un movimiento semiparabólico. Ahora, si ustedes recordarán de la otra clase que les había indicado las características, yo les había dicho que esto es una composición de movimiento en el eje Y, que va a haber un movimiento vertical de caída libre, y movimiento en el eje X, en el que va a haber MRU, que es el movimiento más simple, pues. El más simple de trabajar es el MRU, que la velocidad es constante, no hay ni aceleración en el eje X, pero en el eje Y sí hay, que es la gravedad. Entonces, primero que hacemos, descomponemos. A ver, ¿qué ha hecho aquí, profe? Ahora hay dos bolitas, ¿qué pasó? Dos esferas. No, mira, te voy a explicar. Yo te dije que tenemos que descomponer tanto en la velocidad del eje X como en la velocidad del eje Y. Pero, a ver, si tú te das cuenta, yo pongo velocidad en el eje Y 0. ¿Por qué pongo eso? Porque acá te dice que la esfera es lanzada horizontalmente, o sea que la única velocidad en el inicio, por si acaso, eso es importante, en el inicio solamente hay velocidad horizontal, o sea, en el eje X. No hay velocidad en el eje Y. Profe, entonces en el eje Y no hay, pues se mueve de frente. No, pues, ¿por qué? Porque la gravedad hace que empiece a acelerar. Por eso es que te digo que solo en el inicio es que la velocidad en el eje Y es cero. Una vez que va cayendo, ya pues ya hay velocidad en el eje Y también se mantiene la velocidad en el eje X. ¿Sí? Pero en el inicio es cero. Listo, ahora que ya entendieron eso, vamos a ver. ¿Qué significa esto? Estamos descomponiendo que se está moviendo tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, si tú estos dos dibujos los unes, imagínate, está que cae, pero se mueve para la derecha. Entonces, esto que cómo va a ser un movimiento va a ser así. Va a ser así, va a ser así. Va a ser el movimiento. Claro, porque si te das cuenta, al mismo tiempo está que se mueve en el eje X y en el eje Y. Entonces, ahí está tu movimiento parabólico. Pero ¿qué es lo que he hecho yo? Es descomponerlo en dos movimientos. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajarlos cada uno por su parte para poder utilizar las fórmulas que ya conocemos. Entonces, a ver, en este caso, a ver, vamos a trabajar primero con el movimiento más simple, que es el de aquí. Aquí yo les había dicho que hay MRU. Y en el MRU hay una única fórmula. No, profe, hay tres fórmulas. No, pues es una única fórmula en la que si tú quieres hallar el tiempo, despejas tiempo. Si quieres hallar distancia, despejas distancia. Si quieres hallar velocidad, despejas velocidad. En realidad es una única fórmula. De esta única fórmula sale todo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero, profe, hay una fórmula aparte que me dice que el tiempo es la distancia entre la velocidad. ¿Sí? Y se obtiene de acá mismo. Porque si tú despejas acá el tiempo, ¿qué te queda? Tiempo igual a distancia entre velocidad. Entonces es una única fórmula. A ver, vamos a reemplazar primero los valores que tenemos. 4, que es la distancia, habla velocidad en el eje X por tiempo. El tiempo no lo conocemos. Profe, a ver, primero no me explicó por qué coloca el tiempo igual aquí, igual aquí. Porque es un solo movimiento. Pues aquí yo te lo estoy poniendo gráficamente para que lo entiendas. Pero en realidad esta es la misma pelotita que hice el movimiento hasta acá abajo. Pero lo estoy separando, nada más. Ahora, entonces me quedaría la velocidad x es igual a 4, que es la distancia entre el tiempo. Pero, profe, no tengo el tiempo.
el tiempo lo vamos a calcular aquí, en esta de acá, en esta parte de aquí, en el movimiento vertical de caída libre. Aquí sí ya viene un poquito más complicado porque tienes que escoger tus fórmulas. Entonces tú búscate una fórmula en la que solo se utilicen velocidad inicial, eh, altura y tiempo. Que se utilice solo esos tres. ¿Por qué? Porque ya conozco estos dos. Y si en una ecuación tengo dos valores conocidos, pero uno no conocido, entonces ya se puede resolver. Claro, una ecuación con una sola variable sería. Buscas qué fórmula hay eso, te da esto, y si te das cuenta es la siguiente. Es esta de aquí. En el eje Y, la altura es igual a velocidad inicial más un medio de la gravedad por tiempo. Profe, me dijo solamente velocidad inicial, tiempo y altura. Acá también utiliza gravedad. Pero la gravedad ya la conocemos, pues. Tú sabes que siempre vamos a conocer la gravedad en este tipo de problemas de movimiento vertical. Bueno, en este movimiento vertical, acá estamos viendo solo el movimiento vertical. Entonces, si te das cuenta, solo me queda como variable el tiempo. Entonces sí me sirve, sí me sirve. ¿Por qué? Porque mira, al reemplazar la altura 4,9, la velocidad inicial es 0, entonces esto se va a anular, más 9,8 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Al final me va a quedar esto. Y si te das cuenta hay una sola variable. Y si tú sabrás de tu curso de álgebra tal vez que te han enseñado ecuaciones, si una ecuación tiene una sola variable puede resolverse. ¿Sí? Bueno, no en todos los casos, pero bueno, en la mayoría de casos puede resolverse. Entonces aquí tenemos que el 2 pasa a multiplicar, 4,9 es 9,8 también. Y si te das cuenta, el 9,8 de aquí pasa a dividir 9,8 entre 9,8. Cualquier número dividido entre sí mismo va a ser 1. Entonces te va a dar que el tiempo al cuadrado es 1, por lo tanto el tiempo es 1. ¿Un qué? Un segundo. Entonces el tiempo que le tomó de llegar acá, abajo, ¿cuánto fue? Un segundo, ¿sí? Un segundo. Entonces, profe, ya tengo el tiempo. El problema que me pedía, la velocidad en el eje X. ¿Y la velocidad en el eje X cómo se calculaba? Así, mira, lo pongo acá grandote. Lo calculábamos dividiendo 4 entre el tiempo. Pero el tiempo ya lo tenemos, que es 1. 4 entre 1, 4. Y listo. La velocidad en el eje X es 4 metros por segundo. Y así ya acabaría este problema. Así de simple, ¿ves? Entonces, la cosa es siempre descomponer el movimiento en dos. Pero no nos vamos a quedar con un solo problema, vamos a hacer otro, que es un poquito más elaborado. ¿Sí? A ver, este es el problema 2, de nuevo no le hagas caso al numerito de aquí, lo voy a tapar. Del gráfico mostrado, determine la altura máxima y el tiempo de vuelo. Me piden poquitas cosas, se ve bien simple, ¿cierto? Y me dan acá el ángulo, y me dan la velocidad con la que inicia. Ahora, en este caso, si te das cuenta, necesitamos velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Entonces tenemos que descomponer la velocidad. Profe, ¿cómo es eso? Al descomponerla quiere decir que vamos a formar dos vectores en el eje X, uno en el eje X y otro en el eje Y, tal que su suma sea el vector de la velocidad. Espero que recuerdes tus clases de análisis vectorial, que también en este curso tal vez tu anterior profesor ya te dijo. ¿Sí? Pero así es como se suman los vectores. ¿Sí? Lo descompongo porque, ahora si te das cuenta es un triángulo notable. ¿Cuál triángulo notable? Del 30 y 60, pues. Y la relación de los lados en el de 30 y 60 es 2K, K raíz de 3 y K. A 30 se lo pone K y a 60 K raíz de 3. Entonces, haciendo la comparación, obtengo el valor de K. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es 2K, pero la hipotenusa aquí también es 20. De ahí obtengo que el valor de K es 10. Una vez que tienes el valor de K ya puedes hallar todo lo demás. Pues, ¿por qué? Porque la velocidad en Y es la velocidad en Y acá abajo es 10 metros por segundo y la velocidad en X es K raíz de 3, o sea, 10 raíz de 3. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Ahora, profe, ¿por qué lo descompone en dos velocidades? Para esto de aquí. A ver, profe, no se ve de avance. ¿Qué ha dibujado en este gráfico? Lo mismo que vimos en el problema anterior. La descomposición de movimientos, solo que en este caso el móvil en el eje Y va a subir y bajar. Por eso dibujo dos líneas. Sube, llega hasta su altura máxima. ¿Cuándo va a alcanzar su altura máxima? Cuando la velocidad va a ser 0. Claro, porque de ahí ya no puede subir más. Entonces su altura máxima va a ser cuando la velocidad en el eje Y va a ser 0. Y luego va a caer. Y como siempre les digo, en el eje X es mRU. La velocidad acá se mantiene constante y siempre va a ser constante hasta el final.
Ahora, si tú compones estos dos movimientos, ¿qué va a suceder? A ver. En el eje X se está moviendo, pero al mismo tiempo está subiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que se está moviendo así. 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 Está que sube y al mismo tiempo en el eje X se está moviendo. Va a llegar a su altura máxima, pero y va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar. ¿Y qué estoy dibujando? Mira, lo que estoy trazando ahí, ¿qué es? El movimiento parabólico. Claro. Entonces, estoy descomponiendo en dos movimientos, así como lo hicimos en el otro problema. Entonces, ya tendríamos que analizar simplemente cada tipo de movimiento en cada lado. Y vamos a ver cómo hacemos ese análisis. Primero. Me están pidiendo la altura máxima. Entonces, no, me estaban pidiendo el tiempo de vuelo. También, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, me piden la altura máxima y el tiempo de vuelo. Primero vamos a calcular, va a ser el tiempo de vuelo. ¿Y el tiempo de vuelo cómo es? Miren, el tiempo de vuelo sería el tiempo de subida más el tiempo de vuelo, ¿cierto? Pero en un movimiento vertical de caída libre yo les dije que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces me basta con hallar el tiempo de subida. Es suficiente. Porque si yo hallo el tiempo de subida ya voy a saber cuánto es el tiempo de bajada. Y simplemente lo sumo y eso es el tiempo de vuelo. Bien, entonces, profe, ¿qué fórmula voy a utilizar? Busca una fórmula que tenga velocidad inicial, velocidad final por si acaso, porque solamente vamos a trabajar de aquí hasta aquí. Entonces tu velocidad inicial es esta y tu velocidad final es esta. Y que tenga tiempo. ¿Sí? Y claro, gravedad, pues que tenga la gravedad, porque la gravedad igual ya la conocemos. Y esa fórmula es esta. Y si te das cuenta, tenemos velocidad inicial, velocidad final y el tiempo, que es lo que queremos calcular. Entonces me quedaría como única variable el tiempo. Reemplazamos, velocidad final es 0, ojo, es 0. Velocidad inicial es 10. Ahora, ¿por qué pongo menos? Porque en la subida hay desaceleración. Y recuerda que en la subida poníamos menos porque la velocidad iba bajando y iba disminuyendo. Entonces por eso utilizamos el signo de menos acá en medio. Luego tendría 10 menos 10, que es la gravedad, porque el problema me dijo que es 10, por el tiempo. Listo, ya tengo una ecuación con una sola variable, a resolverla. Menos 10t pasa como 10t a este lado, 10t es igual a 10, y entonces el tiempo sería 1 segundo. Por si acaso. Entonces el tiempo de bajada también es 1 segundo. Entonces simplemente sumas. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser 2 segundos. 1 segundo de subida y 1 segundo de bajada. Listo. Ahora vamos a ver la altura. Profe, la altura yo creo que se puede calcular rápidamente. ¿Por qué? Porque ya tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo el tiempo. Y hay una fórmula en la que solo utiliza eso. Y es justamente esta. La altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y lo único que utilizamos aquí, ¿qué es? Velocidad inicial y tiempo. Y ya tengo la velocidad inicial y ya tengo el tiempo. Listo, reemplazamos. Velocidad inicial 10, tiempo 1. Profe, ¿por qué 1? ¿Por qué no pone 2? Porque solamente estoy calculando aquí. No te olvides de eso. Estoy calculando esto. Solamente hasta el punto que llega hasta acá arriba. ¿Sí? No estoy calculando todo el vuelo. Entonces solamente. Profe, ¿por qué pone menos de nuevo? Otra vez te lo repito, porque estamos de subida aquí. Y de subida la velocidad va disminuyendo. Hay una desaceleración. Por eso coloco menos. Si fuera de bajada, sí utilizaría más. Entonces la velocidad inicial me va a quedar 10 por 1 menos un medio de la gravedad, que también es 10 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 simplemente. Acá te va a quedar 10 entre 2, que va a ser 5. 10 por 1 10, 10 menos 5, 5. Y por lo tanto tendría que la altura máxima que va a tener el móvil va a ser 5 metros. Y listo, ya resolvimos el problema. Altura máxima, 5 metros. Tiempo de vuelo, 2 segundos. Entonces, si se dan cuenta, se basa todo los movimientos por separado. Profe, no trabajó nada con el eje X. No trabajé nada con el eje X. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. ¿Sí? Porque el tiempo de vuelo siempre solo se basa en el eje Y. Porque ahí es donde se eleva. Y la altura máxima, que tiene que ver con el eje Y también. Entonces, por eso es que solo hemos trabajado esas dos, este movimiento nada más. Por eso que hemos trabajado solo el movimiento en el eje Y.
Y bueno, esto sería el segundo ejercicio con el que hemos trabajado. Y ya les enviaré una actividad para que ustedes, con ejercicios muy similares para que ustedes puedan resolver. ¿Sí? Y esto sería todo con respecto a esta clase.